La niebla. Me llamo Jorge Navarro y llevo casi una década detrás del volante para Autotransportes Ismeños, una línea barata que conecta pueblos olvidados del sureste. La noche del 12 de agosto de 2017 salí de Juchitán rumbo a Tuxtla Gutiérrez, con un autobús medio vacío. 8 pasajeros, todos cansados, cabeceando entre baches y curvas de la carretera federal 190. El calor había cedido y un viento húmedo, cargado de olor a selva, se colaba por las rendijas del parabrisas. Juraría que era un turno como cualquiera, pero aquella ruta guardaba algo oscuro entre los peñascos y los cañaverales. Al acercarme al tramo conocido como La Ventosa, la radio se llenó de estática. Bajé el volumen y entre el chirrido del motor, escuché un golpe seco en la carrocería, como si algo hubiera raspado el costado metálico. Miré los espejos, no vi nada y seguí. Sin embargo, el tablero marcó de pronto una caída brusca en la temperatura interior, de 26 a 15 grados en cuestión de segundos. Pensé en un fallo del sensor, aunque el vaho que empezó a salir de mi boca demostró que el frío era real. Una curva más adelante, las luces del camino desaparecieron tras un banco de niebla espesa que no suele formarse en esa zona. Reduje la velocidad y, en medio de aquella bruma, distinguí la silueta de un hombre alzando el brazo. Llevaba un sombrero de palma viejo y un zarape desgastado que le cubría hasta los tobillos. Su voz resonó dentro del habitáculo antes de que yo abriera la puerta. «Deme un aventón, chofer». No soy supersticioso, pero la forma en que me habló, como si ya estuviera sentado detrás de mí, me erizó la nuca. Aún así, frené. La niebla se arremolinó alrededor de sus pies. Subió sin emitir otro sonido y extendió un billete húmedo. Lo dejé en el tablero. Pregunté a dónde iba. No contestó. Simplemente avanzó por el pasillo y se sentó atrás, lejos de los otros viajeros. Al cerrarse la puerta, el autobús crujió como si cargara más peso del que indicaba la báscula. Intenté sacudirme la incomodidad y retomé marcha. Pero la aguja de combustible cayó 2 rayas de golpe. Ya había llenado el tanque en la central. Imposible ese descenso. Quise poner música para distraerme, mas la radio devolvió susurros confusos, como voces de niños rezando al revés. El vidrio lateral se empañó y allí apareció una marca. 3 líneas paralelas, largas, como trazadas por garras. Pensé que algún chiquillo había rayado el bus antes de salir, hasta que brotó otra marca recién abierta, y la punta de un dedo, o de algo parecido a un dedo, rasgó desde afuera el cristal templado sin romperlo. El autocar se estremeció. Los pasajeros seguían dormidos, ajenos a esa pesadilla que empezaba a cristalizar. Cerca del puente Zanatepec, la niebla se disipó en un instante, revelando la carretera vacía y oscura. El tablero titiló. Todas las luces de advertencia encendidas. Detuve el vehículo. Giré para pedir calma, pero al fondo no vi al extraño. En su asiento quedaba el zarape, húmedo y pesado, como si acabara de salir de un río. Bajo la tela, algo se movía, un bulto que palpitaba emitiendo un chasquido quebradizo. No me atreví a tocarlo. Sentí que las venas me latían en los oídos y el volante resbalaba con el sudor de mis manos. Entonces, se levantó doña Elvira, la señora de la 103, y me preguntó en voz apenas audible si el hombre ya había bajado. Le respondí, con un gesto confundido, y como siguiendo un impulso ella se santiguó y balbuceó. «No deje el zarape aquí dentro». Quise decirle que todo estaba bajo control, pero el bulto saltó, cayó al pasillo y rodó hasta mis pies. Era un ave degollada, un guajolote negro, enorme, repleto de moscas que emergían de su cuello abierto. El hedor a sangre vieja llenó el habitáculo. Las luces interiores parpadearon y escuché el sonido de huesos fracturándose. De pronto la puerta automática se abrió sola y una ráfaga de aire pestilente inundó el microbús. Entre la penumbra, vi al hombre otra vez, apenas iluminado por los faros, solo que ya no era un hombre.
Bajo el sombrero asomaba un rostro que parecía tallado, en cera derretida, sin ojos visibles, con un pico curvado donde debería haber labios. Sus piernas terminaban en zancas cubiertas de plumas mugrosas. Alzó un brazo largo y retorcido, y con voz hueca, siseó algo que no logré entender. El guajolote a mis pies comenzó a desintegrarse, convertido en una masa de plumas y huesillos, que se pegaron al suelo como chapopote. Empujé la palanca de cambios, aceleré y cerré la puerta sin mirar atrás. El monstruo, porque ya no podía llamarlo de otro modo, golpeó el costado del autobús con una fuerza descomunal. El chasis vibró y pensé que volcaríamos. Oí a varios pasajeros despertar y gritar. No me importó. Pisé a fondo hasta que el tacómetro rozó la línea roja. El velocímetro marcaba 90, 100, 110. A cada golpe sentía que alguna pieza cedía, pero no desaceleré. Solo cuando la carretera dejó de retumbar comprendí que el ser había quedado atrás. O eso quise creer. Al llegar a la caseta de la mata frené con brusquedad. Las llantas olían a goma quemada. Un agente de camino se aproximó y me pidió los documentos. Al acercarse al ventanal retrocedió horrorizado. Mi uniforme estaba salpicado de sangre negra, y detrás de mí, los asientos lucían arañazos profundos, como si hierros candentes hubieran rasgado la tela y la espuma. Los pasajeros bajaron tambaleantes, algunos vomitando, otros llorando sin comprender qué diablos los había despertado. Nadie acertaba a explicarle al oficial lo ocurrido. Creo que yo tampoco lo habría creído de no llevar aún el billete húmedo en el tablero, marcado con manchas oscuras que no quise analizar. La empresa abrió una investigación. Técnicos fotografiaron cada centímetro del autobús. Encontraron plumas incineradas incrustadas en las rejillas del aire acondicionado y un hedor a animal podrido que no salió ni con químicos. El psicólogo corporativo atribuyó mi relato al estrés del oficio y me dio licencia de 15 días. Pero doña Elvira declaró ante los federales que había visto al hombre pájaro abordar en La Ventosa muchas noches antes, y que cada vez desaparecía dejando rastro de muerte en el camino. Gallinas mutiladas, perros despellejados, choferes hallados con el cuello bifurcado como el de aquel guajolote. Regresé a la ruta semanas después, más por necesidad que por valentía. Pasar por La Ventosa se volvió un suplicio. Mi estómago se anudaba al divisar el letrero oxidado que marca el inicio del tramo. Cada tanto, algún colega dice ver sombras atravesando el pavimento o escuchar alas batiendo contra los espejos laterales. Uno confesó que al limpiarlos en la madrugada encontró impresas 3 garras en el cromo recién pulido. Dicen que es un nahual antiguo, condenado a vagar entre corrientes de aire para cobrarse la vida de quienes osen perturbar su territorio. Yo solo sé que desde aquella noche no soporto el olor a plumas quemadas. A veces despierto empapado, en sudor, con el zumbido del motor aún en los oídos y el sabor metálico de la sangre ajena en el paladar. Juro escuchar zarpazos contra los muros de mi cuarto, como si el monstruo siguiera buscando la puerta correcta para entrar. Mantengo una lámpara encendida y el uniforme guardado en una bolsa hermética, sellado con cinta. Pienso donarlo o quemarlo, pero temo que la cosa rastree el humo y vuelva por mí. Si creen que exagero, suban una noche cualquiera a un autobús que cruce la Sierra Ismeña después de las 11. Entre Juchitán y Zanatepec encontrarán la niebla que muerde el asfalto y, quizá, un hombre de sombrero alzando el brazo en mitad del camino. Entonces recordarán mis palabras. Si detienen la unidad, pónganse atentos a la temperatura, al olor y al ruido que se apaga. Sobre todo observen sus piernas. Si las botas terminan en garras cubiertas de plumas, no dejen que suba, o hagan lo que yo, y recen para que la niebla sea más rápida que sus pasos. La noche. Mi nombre es Manuel Gutiérrez y llevo 11 años detrás del volante de los autobuses de la línea turística del Bajío, una empresa modesta que cubre la ruta nocturna entre Guadalajara y Saltillo. He visto de todo: tráileres incendiados, asaltos armados, siluetas que el viento forma con bolsas. Pero lo que ocurrió en octubre de 2021 derribó la coraza que me protegía del miedo. Desde entonces, cada vez que paso por el tramo llamado kilómetro 31, el sudor frío me persigna antes que la mano.
Aquel servicio partió de la vieja Central Nueva de Guadalajara a las 10:45 de la noche. Llevaba 13 pasajeros, casi todos obreros que regresaban al norte. El autobús era un Volvo veterano. Sus faros amarillentos apenas cortaban la negrura sobre la autopista 54. Dentro solo se escuchaba la respiración conjunta de los durmientes y el zumbido del aire acondicionado. Después de Tepatitlán, la carretera se vació. Ascendí por una serie de curvas, último bastión de la sierra antes de la planicie. Fue allí donde advertí la figura. A la orilla del asfalto, una mujer envuelta en un rebozo negro alzó la mano en señal cortés. El reglamento prohíbe levantar gente fuera de las centrales, pero frené. Aún no sé si fue compasión o un llamado que anuló la razón. Me orillé, abrí la puerta y ella subió sin ruido. El interior se estremeció con un aire helado. La mujer me tendió un billete arrugado. Sus manos eran tan pálidas que las venas parecían tinta. Cuando le pregunté destino, no respondió. Caminó hacia la mitad del pasillo con paso lento, casi flotante, y se sentó 3 asientos detrás de mí. Cerré la puerta, puse primera y seguí. Los kilómetros siguientes ocurrieron bajo un silencio ajeno. El motor rugía, las llantas cantaban, pero todo sonaba distante, como tras una cortina. Miraba el espejo para confirmar que los pasajeros seguían dormidos. Ellos permanecían inmóviles, demasiado quietos. Llegué a la cima y vi el anuncio oxidado. Kilómetro 31. Bajo esa loma surge un terraplén que baja a un río seco. Apenas mis luces iluminaron el letrero, una voz femenina se deslizó sobre mi hombro. Bajo después del puente. Giré la cabeza. Nadie de pie. La mujer seguía sentada, los ojos bajos. Tragué saliva y continué hasta divisar las barandillas del puente. Disminuí la velocidad. Aparqué y accioné la puerta neumática. Un golpe de aire más frío barrió el pasillo. La mujer se levantó despacio. El rebozo parecía piel adherida. Alcanzó los escalones y se detuvo en el último. La luz lateral recortó su silueta. Entonces vi lo imposible. Bajo el dobladillo emergían 2 extremidades oscuras, cubiertas de escamas que relucían como carbón mojado. No eran piernas humanas, sino la estructura invertida de un ave gigante. Un pasajero despertó, miró la puerta y ocultó el rostro. Esa reacción confirmó que no deliraba. La mujer avanzó hasta la línea amarilla. No levantó la cabeza, pero supe que me observaba. Pulsé el cierre. La puerta se plegó con un suspiro metálico. Cuando el aire soltó su chiflido, ella giró sobre sus garras y se internó en los matorrales secos. Podría jurar que el rebozo creció hasta convertirse en una sombra de altura antinatural. No aguanté más. Engrané primera y huí. Pero la carretera no me dejó marchar. El motor tosió y se apagó. Las luces murieron. Giré la llave una y otra vez. Solo chasquidos. En el bus reinaba una oscuridad absoluta. Algo golpeaba la carrocería, como piedras arrojadas con furia. Luego un crujido, similar a uñas rascando el metal, se deslizó desde la parte trasera hasta mi puerta. Nadie gritó. Los pasajeros seguían mudos, atrapados en un sueño denso o en un terror atroz. Un olor a ceniza mojada impregnó la cabina. Quise encender el teléfono, pero la pantalla se quedó negra. El crujido cesó. De pronto algo golpeó el parabrisas. Una mano deforme, con dedos como ramas carbonizadas. A través del cristal vi tendones húmedos unidos a huesos negruzcos. Golpeó otra vez y el vidrio se craqueló. Pulsé el interruptor de emergencia. Un milagro. El sistema revivió. Los focos interiores titilaron. El tablero brilló. Giré la llave. El motor rugió como bestia herida. Metí velocidad. Pisé el acelerador y huí del puente. Por el retrovisor vi la mano fundirse con la negrura. El parabrisas seguía cuarteado, pero resistió. Recorrí 50 kilómetros sin parpadear. En la caseta de Fresnillo detuve la unidad. Un policía caminero se acercó. Señalé el vidrio roto. Él afirmó que la fisura ya estaba cuando pasé, 1 hora antes. Juro que mentía. Un doctor de guardia me recetó sedantes. Mis superiores culparon a una rama levantada por el viento. Nadie quiso escuchar sobre garras o sombras hinchadas.
Sin embargo, 2 semanas después otro conductor abandonó la empresa. Su autobús apareció detenido en el mismo kilómetro, sin gasolina y con el parabrisas pulverizado. Rogó por su renuncia, insistiendo en que una mujer con rebozo lo obligó a bajar la vista hasta sentir uñas rascándole la nuca. No necesitaba más pruebas. Antes de aquella madrugada había escuchado chismes de pasillo. Mecánicos nocturnos decían que una mujer pedía aventón y que los motores se congelaban si se le negaba. Nunca presté atención. Esa incredulidad tal vez fue la invitación que la sombra necesitaba para subir a mi unidad. Mientras aguardaba a que los sensores del tablero reaccionaran, pensé en los pasajeros, en sus familias, en esa rutina que nos impide reconocer el peligro hasta que lo tenemos encima. Entonces, recordé un detalle. Cuando la mujer pagó, me entregó un billete de 100 pesos viejo emitido en los 80. Aún lo tenía doblado en el bolsillo. Al tocarlo sentí la textura húmeda, como si hubiese estado sumergido en un río. Lo arrojé al piso. El papel se pegó a la alfombra como si tuviera raíces. Al fin el motor respondió. Sentí un golpe en la trasera, como si alguien hubiera saltado sobre la defensa. No miré el espejo. La idea de verla de nuevo me paralizaba. Me concentré en la línea central hasta que la aguja superó los 80. El autobús temblaba, pero no solté el pedal hasta llegar a la siguiente estación de servicio. Allí descubrí un surco quemado que recorría la lámina, como si la hubieran marcado con hierro al rojo. En el taller pintaron la marca, y el parabrisas nuevo borró el resto de la historia, al menos para los que solo creen en piezas y tornillos. Yo sigo haciendo la ruta, pero cada 30 de octubre, fecha del incidente, pido vacaciones. No temo por mí, sino por quienes se sientan tras de mí confiados en que el conductor conoce todos los peligros del camino. Me aterra fallarles si esa sombra vuelve a extender la mano. Se dice que los caminos guardan la memoria de lo que ha sucedido sobre ellos. Si es verdad, el asfalto entre los kilómetros 30 y 32 es una herida abierta. Cuando paso de día noto que los pájaros evitan posarse en los postes y que las llantas de los tráileres dejan surcos más oscuros, como si quemaran algo invisible. Nadie hace caso, pero yo colecciono esos detalles. El zumbido extraño de las líneas eléctricas, las nubes que se entremezclan formando un rostro, el olor a humo aunque ningún rancho queme rastrojo, son avisos de que el peligro acecha en una curva sin nombre. La última vez que relaté lo ocurrido fue ante un sacerdote de paso. Me escuchó en silencio y al final dijo que la mujer podría ser un ánima en pena que busca arrastrar almas a su fosa. Rezó por mí, roció agua bendita en la cabina y me aconsejó llevar siempre una vela blanca. Agradecí, pero sé que ningún ritual borra lo visto. El terror no se disipa con oraciones, solo se domestica para que no devore al primer descuido. Ruta sin retorno. Me llamo René Márquez y llevo 17 años detrás del volante de un autobús foráneo. Siempre dije que las carreteras de madrugada son como venas a punto de reventar, oscuras, palpitantes y cargadas de secretos. Pero lo que viví el 12 de noviembre de 2022, cubriendo la ruta provisional Córdoba-Teciutlán, me dejó marcado de por vida. Aquel sábado no me tocaba turno. Un compañero se reportó enfermo y la empresa, necesitada de chofer, me llamó a las 10 de la noche. Solo son 3 horas, René, me prometieron. Accedí. El pago extra nunca cae mal. Pasé por la central, firmé bitácora, revisé niveles y presión. La unidad 317 era veterana, chasis Volvo del 90 y tantos, pero respondía. 13 pasajeros abordaron al filo de las 11. Un matrimonio somnoliento, una chica con mochila, 2 ancianos, 4 estudiantes, un tipo trajeado y 3 señores que parecían jornaleros. Contados, asentados, puerta cerrada. Salimos puntuales. Al dejar atrás las luces de Córdoba sentí la primera punzada de inquietud. El motor ronroneaba demasiado parejo, como si careciera de vibración humana. En la cabina flotaba un silencio espeso. Normalmente alguno tose, comenta el clima o enciende el celular. Aquella noche nadie emitía un murmullo.
ni siquiera el clásico rechinido de asientos al tomar las curvas. Kilómetro 27. Empezó la densa neblina típica de la sierra, pero esta vez el banco blanco no parecía natural. Los faros iluminaban una bruma tan compacta que absorbía el haz. Bajé la velocidad a 40. Encendí intermitentes, toqué claxon. Nada. Era como si avanzara por dentro de una nube inmóvil. El GPS no cargaba señal. La pantalla mostraba una flecha parada sobre un parche gris. Pasaron 15 minutos y advertí que la carretera había perdido las líneas continuas del centro y el acotamiento. Al voltear al espejo retrovisor, descubrí algo que aún me hiela. Las siluetas de los pasajeros seguían erguidas, pero sus rostros se habían difuminado, como retratos mal impresos. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al juego de luces. Me concentré en el asfalto, aunque a esas alturas, asfalto era generoso. El camino se transformaba en una cinta oscura sin reflejo, sin grietas, sin vida. La radio de banda civil crepitó. Quise llamar a base, pero solo regresó una voz ahogada repitiendo mi nombre con un eco imposible, multiplicándolo hacia lo profundo. Márquez. Corté transmisión y apagué el aparato. Kilómetro 42, según el tablero. Sin embargo, los indicadores del panel empezaron a descender al revés. El odómetro restaba metros en lugar de sumarlos. Cada 10 segundos la cifra retrocedía unos cuantos dígitos. Apreté el volante. Mis nudillos se volvieron blancos. Sentí el peso de los kilómetros recorridos escaparme entre los dedos. Vi entonces el primer letrero. No era el habitual azul con letras blancas, sino una plancha metálica oxidada, sin tornillos, empotrada en un poste torcido. Iluminado por el faro, pude leer una sola palabra: regresa. Pisé freno hasta provocar un temblor en la columna de los pasajeros. Nadie reaccionó. Decidí detenerme y revisar. Abrí la puerta. Descendí con la linterna en mano. El aire golpeó como hielo. Ni grillos, ni viento, ni olor a pino. Solo un vacío que tragaba el sonido de mis pisadas. Rodeé la unidad para inspeccionar llantas y carrocería. Todo en orden. Quise mirar a los pasajeros a través de la ventanilla, pero los cristales devolvían mi reflejo, y algo más. Por un instante me pareció ver a un segundo René parado, unos pasos detrás, una versión mía con los ojos hundidos, la piel ceniza y la gorra ladeada. Di un respingo, giré enfocando la linterna. Nada. Volví a la cabina con un latido retumbándome en las sienes. Arranqué. Al acelerar, la carretera se inclinó en un descenso tan prolongado que el estómago se me subió a la garganta. Pero esa topografía no figuraba en ningún plano. Entre Córdoba y Teciutlán solo hay curvas, no pendientes infinitas. El velocímetro marcaba 50, 60, 70, y aún así sentía que flotábamos, sin baches ni contracurvas que moderaran la inercia. En el retrovisor central el matrimonio dormía de espaldas el uno al otro. Imposible postura para un camino serpenteante. La chica de mochila había desaparecido. En su asiento descansaba en cambio un trozo de periódico húmedo. Sin quitar la vista del frente, estiré la mano, tomé el papel y lo acerqué a la luz del tablero. Un titular borroso. Autobús se precipita a barranco. 14 muertos, conductor no aparece. Fechado 13 de noviembre de 2021. Mi corazón se detuvo medio segundo. Devolví el fragmento y me obligué a respirar con calma. Una luz roja parpadeó en el tablero. La puerta de equipaje había quedado mal cerrada. Imposible, la aseguré 2 veces. No obstante, sentí un golpe seco en la parte trasera, como un puño gigantesco reclamando entrada. No frené. Si algo había aprendido en la ruta era que hay cosas que se resuelven al amanecer, no en mitad del espanto. El odómetro llegó a 0. Acto seguido, comenzó a marcar en negativo. A cada número que retrocedía, el interior del autobús se enfriaba más. El aliento se volvió vaho. Los pasajeros congelados parecían maniquíes abandonados en un almacén. Quise gritarles, pero la voz me salió apagada, como si mis cuerdas vocales estuvieran sumergidas en agua turbia. De pronto,
La carretera dio paso a un túnel. No recordaba ninguno en ese tramo, y menos con aquel arco de piedra oscura cubierta de líquenes. Entramos. El eco del motor desapareció al instante. Durante interminables segundos solo hubo un zumbido sordo, una especie de vibración dentral del cráneo. Las luces interiores titilaron, luego se apagaron. Conducía guiado apenas por 2 faros opacos que iluminaban un tubo sin final. Un destello apareció adelante, minúsculo al principio. Se expandió hasta envolver el parabrisas. Cerré los ojos. La unidad tembló. Un chirrido metálico me perforó los tímpanos. Luego, un silencio absoluto. Cuando volví a abrirlos, estaba detenido, en un boulevard iluminado por farolas modernas. El túnel había quedado atrás o quizás nunca existió. Encendí luces interiores. Los asientos estaban vacíos. Cada uno. Ni mochilas, ni bolsas, ni periódicos. Solo huellas de zapatos marcadas en el pasillo, como si se hubieran desvanecido a mitad de la marcha. Eran las 4 de la mañana. Frente a mí un letrero reconocible. Terminal Teciutlán, acceso oriente. Entré al estacionamiento atónito. Un guardia bostezó y me hizo señas para estacionar en plataforma. Apagué motor, abrí puerta, bajé. Me acerqué al hombre para pedirle que revisara la unidad. Quizá los pasajeros descendieron sin notar mi estado de shock. El guardia me miró con cejas fruncidas. ¿Cuál unidad?, preguntó. Le señalé la 317. Él giró y solo vio el espacio vacío. Cuando volví la vista, el autobús se había ido. No escuché motor, no vi luces, no olí diésel. Simplemente no estaba. Intenté explicar, pero mis labios temblaban tanto que apenas articulé palabras. El guardia incrédulo me acompañó a la caseta. Allí revisamos el registro digital de entradas. La última unidad registrada aquella noche había ingresado a las 2:30. Conductor: Cristóbal Rivera. Ruta cerrada desde el 2021. Al leer esa fecha sentí un mareo. Era el mismo día del accidente del periódico. Buscamos la bitácora de la empresa. Mi firma de salida aparecía, sí, pero con hora en blanco. Y la 317 constaba como fuera de servicio desde hacía un año, en proceso de desmantelamiento. El expediente mencionaba pérdida total. Empecé a sudar frío. El supervisor nocturno llamó por teléfono a la central de Córdoba. Dijeron que, según su registro, yo nunca recogí la unidad. Me había reportado enfermo. Revisé la pantalla de mi celular. Sin llamadas, sin mensajes de la empresa, sin rastro de la orden extra. Solo una nota de voz de mi hija preguntando si ya iba en camino. La grabación marcaba las 23:05, justo cuando arranqué, pero la escuché y mi voz al fondo contestaba: salgo en media hora. No recordaba haber respondido. El supervisor, apiadado, me ofreció un café y un catre hasta que amaneciera. A las 7, cuando la primera luz entró por la ventana, salí para fumar y aclarar ideas. Ahí, en la reja lateral, colgaba un cartel viejo, ennegrecido por el sol y la lluvia. Mostraba la fotografía borrosa de un conductor con la gorra de la empresa, bigote recortado, sonrisa leve. Abajo, en letras casi ilegibles: se busca. Desaparecido el 12 de noviembre de 2022. Último avistamiento a bordo de la unidad 317. Sentí que el aire me faltaba. Al mirar con detenimiento reconocí mi propia mirada en aquel rostro pixelado. Pedí hablar con la policía, con la empresa, con quien fuera. Nadie supo decirme de dónde salió el cartel. Lo retiraron hace meses, aseguraron. Alguien debió haberlo pegado de nuevo como broma macabra. Pero yo estaba ahí, retratado. Un fantasma, en vida buscando regresar. Renuncié la misma tarde. Hoy conduzco un taxi en calles bien iluminadas, repletas de tráfico. Sin embargo, cada noche, cuando el reloj marca las 11, el retrovisor me juega sucio. Durante un parpadeo veo los asientos de la 317 detrás de mí, vacíos, arropados de niebla. Y por un latido, escucho la voz que me llama desde la radio.
alargando mi nombre hacia alguna curva que no existe y esperándome en un túnel inexistente. No sé a dónde va ese autobús maldito, ni quiénes son los pasajeros que se desdibujan en sus ventanas. Solo sé que sigo librando la ruta y, tarde o temprano, la odometría invertida marcará 0 de nuevo. Entonces, quizá, será mi turno de conducir sin regreso, perdido en un camino sin líneas, con un letrero oxidado que insiste en recordarme lo inevitable. Regresa. Y cuando llegue ese momento, temo no encontrar nunca la salida del túnel. La mujer de las flores. Mi nombre es Antonio y soy de Jalapa, Veracruz. Aunque me considero una persona racional y no creo en fantasmas, lo que me ocurrió hace algunos años en un autobús de pasajeros desafió por completo mi comprensión de la realidad. Era una noche fría de diciembre y había tomado un autobús desde la Ciudad de México hacia Veracruz. Estaba agotado, había tenido una semana pesada y lo único que quería era descansar. El viaje nocturno, aunque largo, me permitiría dormir y llegar a casa por la mañana. Me senté junto a la ventana, donde me acomodé para intentar descansar. Alrededor de la medianoche, en una parada pequeña en un pueblo cuyo nombre no recuerdo, subió una mujer. Tenía un vestido blanco, algo desgastado, como si perteneciera a otra época. Su cabello era oscuro y largo, y lo llevaba suelto, casi cubriéndole el rostro. Sostenía un ramo de flores en sus manos, flores frescas, de un color blanco que resaltaba incluso en la tenue luz del autobús. La miré por un momento mientras buscaba un asiento. Ella avanzó lentamente por el pasillo y al pasar a mi lado, me miró brevemente. Sus ojos eran de un negro intenso, inexpresivos, y la palidez de su rostro me provocó un escalofrío. Se sentó en la fila de asientos de enfrente, diagonal a mí. Recuerdo que pensé en lo extraño de su vestimenta, tan desentonada con el tiempo actual, pero rápidamente lo dejé pasar. Quizás es una mujer devota de alguna tradición antigua, pensé, tratando de justificarlo. La mujer mantenía las flores firmemente entre sus manos, mirando hacia el frente sin moverse, como si estuviera en trance. No presté mucha más atención y cerré los ojos, esperando que el sueño me venciera. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me desperté con un extraño olor, como a tierra húmeda y flores marchitas. Abrí los ojos y me encontré con el autobús en completa oscuridad. Miré alrededor, confundido, pues el motor seguía en marcha, pero no había ninguna luz en el interior, salvo un débil resplandor que venía desde el asiento de la mujer. Ella estaba de pie, al final del pasillo, con el ramo de flores en sus manos. La luz parecía emanar del ramo mismo, como si las flores brillaran con un resplandor etéreo. Sentí un impulso inexplicable de levantarme, como si algo me arrastrara hacia ella. Me puse de pie, casi sin control sobre mis propios movimientos, y me acerqué. Cuanto más me acercaba, más fuerte era el olor a flores podridas. Finalmente, me detuve frente a ella, y la mujer extendió las flores hacia mí. Tomé el ramo sin pensarlo, como si fuera algo que debía hacer, y en cuanto mis dedos tocaron los tallos, ella desapareció ante mis ojos. Parpadeé, desconcertado, y miré a mi alrededor. La luz en el autobús volvió, y de nuevo había pasajeros en sus asientos, algunos durmiendo, otros escuchando música. Sentí una presión en mis manos y me di cuenta de que seguía sosteniendo el ramo de flores. Al observarlas de cerca, me di cuenta de que ya no eran frescas, las flores estaban completamente secas y algunas parecían haber pasado mucho tiempo marchitándose. Volví a mi asiento, sosteniendo el ramo sin comprender del todo lo que acababa de pasar. Miré por la ventana, tratando de aclarar mi mente. El paisaje pasaba a toda velocidad y de pronto sentí que algo se desintegraba en mis manos. Al mirar hacia abajo, vi que las flores se desmoronaban en cenizas. Intenté soltar el ramo, pero las cenizas parecían adherirse a mis dedos, como si se fundieran con mi piel. Froté mis manos y la ceniza se esparció por el suelo, como si nunca hubiera habido flores. La sensación que me invadió en ese momento fue de un terror profundo. No podía explicar lo que había sucedido, y aún menos podía entender por qué esas flores se habían convertido en cenizas. Pensé en decir algo al conductor,
pero me sentí aturdido y decidí quedarme en silencio. El resto del viaje lo pasé en un estado de nerviosismo y confusión. Me resultaba imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro inexpresivo de la mujer, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Recordaba el frío de sus manos cuando me entregó el ramo, la forma en que había desaparecido como si nunca hubiera existido. Al llegar a Veracruz, salí del autobús rápidamente, casi corriendo, y sentí un alivio inmediato al pisar el suelo firme de la terminal. Miré el autobús desde fuera, preguntándome si todo había sido un sueño o una especie de alucinación provocada por el cansancio. Antes de alejarme, decidí preguntar al conductor si había notado algo extraño durante el viaje, pero al acercarme, me sorprendí al ver que él no parecía reconocerme. Me dijo que nadie había subido en esa parada, y menos aún una mujer con un vestido blanco. Pasaron los días, y el recuerdo de aquella mujer no me abandonaba. Traté de contar la historia a algunos amigos, quienes, por supuesto, se rieron y me dijeron que debía haberlo soñado. Pero algo dentro de mí me decía que lo que había vivido era real. Decidí investigar un poco sobre el tramo del camino donde ella había subido, y para mi sorpresa, descubrí una historia escalofriante. Hace muchos años, en esa misma ruta, una mujer había perdido la vida en un accidente de autobús. Iba de camino a su boda, vestida de blanco y con un ramo de flores en las manos. El autobús se salió del camino y todos los pasajeros murieron, incluido su prometido. Desde entonces, los lugareños cuentan que su espíritu ronda esa carretera, siempre buscando un pasajero que le ayude a encontrar el camino que nunca pudo completar. Supe entonces que aquella mujer era algo más que un simple espectro, llevaba consigo un dolor tan profundo que parecía ser capaz de atravesar el tiempo y el espacio, arrastrando a quien tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Aunque no la volví a ver, siento que algo de ella quedó conmigo aquella noche, una sombra persistente en el rincón de mi memoria. A veces, en sueños, veo su rostro y siento el peso de aquellas flores transformándose en cenizas una vez más. Y, aunque intento no pensar demasiado en ello, sé que cada vez que tomo un autobús y veo una mujer vestida de blanco, algo en mi interior se estremece, recordándome que hay cosas en este mundo que simplemente no se pueden explicar. La niña de la carretera. Era el año 1998 y estaba en un autobús de noche, rumbo a Guadalajara. Había decidido tomar el último autobús que salía de la ciudad porque, por alguna razón, siempre había algo reconfortante en viajar de noche. Las carreteras parecían más tranquilas y el ronroneo del motor era suficiente para llevarme al borde del sueño, un sueño superficial que me mantenía alerta pero al mismo tiempo en un estado de tranquilidad. Me recosté en mi asiento, cerrando los ojos, mientras el autobús recorría lentamente las primeras horas del trayecto. Todo iba normal hasta que llegamos a una zona de la carretera que atravesaba un denso bosque. No había casas, ni luces, ni señales de vida, solo la oscuridad y el eco del motor retumbando en el vacío. Algo me hizo abrir los ojos, una sensación de incomodidad que creció en mi pecho. Miré por la ventana y lo único que veía era la línea de la carretera iluminada por los faros del autobús y una neblina espesa que parecía engullir todo a nuestro alrededor. De repente, el autobús se detuvo bruscamente y sentí como me impulsaba hacia adelante por la inercia del frenazo. Todos los pasajeros que estaban dormidos se despertaron sobresaltados, murmurando, preguntándose qué había pasado. Me asomé hacia el frente y vi que el chofer se había levantado de su asiento, mirando hacia la carretera con una expresión que me erizó la piel. No era de sorpresa, ni de enfado, era puro miedo. En medio de la carretera, iluminada por los faros, estaba una niña. No tendría más de 8 o 9 años. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la noche, y su cabello, largo y oscuro, le caía por los hombros. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran vacíos, como si no tuviera alma, como dos pozos oscuros que absorbían toda la luz a su alrededor. El chofer titubeó y en un movimiento casi automático se dirigió hacia la puerta para abrirla. Antes de que pudiera hacerlo, alguien desde el fondo del autobús gritó que no abriera, que no dejara entrar a nadie. El conductor, sin embargo,
parecía hipnotizado, como si esa niña lo estuviera atrayendo hacia ella con una fuerza invisible. Cuando finalmente abrió la puerta, un frío inexplicable llenó el autobús. Se sintió como si toda la calidez del interior hubiera sido succionada, dejándonos en un vacío helado. La niña subió al autobús con movimientos lentos y rígidos, sus pies descalzos resonaban en el suelo metálico del vehículo. Al cruzar por mi asiento, sentí un escalofrío tan intenso que tuve que apartar la mirada. A mi alrededor, la gente murmuraba en susurros, nadie se atrevía a moverse o a decir algo en voz alta. Era como si el simple hecho de romper el silencio pudiera desencadenar algo terrible. La niña caminó hacia la parte trasera del autobús y se sentó. Todos la miraban de reojo, tratando de no llamar su atención. Su presencia era inquietante, como si perteneciera a un lugar muy lejano de este mundo. Me pregunté quién era, de dónde venía y por qué estaba sola en medio de la carretera. La respuesta a esas preguntas se volvió irrelevante cuando sentí que algo más estaba mal. El autobús arrancó de nuevo, pero el ambiente no era el mismo. El motor parecía más ruidoso, el aire estaba más pesado y ese frío seguía instalado en el ambiente. No me atrevía a voltear hacia atrás, donde estaba la niña, pero podía sentir que ella nos observaba. La gente trataba de ignorarla, algunos incluso intentaban dormirse de nuevo, pero era imposible. La sensación de que algo oscuro nos envolvía era tan abrumadora que ninguno lograba encontrar paz. Pasaron varios minutos, o quizás fueron horas, el tiempo se sentía distorsionado. De pronto, las luces del autobús comenzaron a parpadear y el motor empezó a emitir un sonido extraño, como un quejido. El chofer maldijo en voz baja, frenó el autobús nuevamente y bajó a revisar el motor. Quedamos todos en silencio, sumidos en la penumbra intermitente de las luces. Fue entonces cuando sentí una mirada fija en mí. Me atreví a girar lentamente la cabeza, y ahí estaba ella, mirándome con esos ojos vacíos. No tenía expresión en el rostro, solo una especie de serenidad antinatural que hacía que mi piel se erizara. Intenté no apartar la mirada, como si de alguna manera eso me diera control sobre la situación. Pero algo en mí se quebró, y bajé la vista, sintiendo como un miedo irracional se apoderaba de mí. Cerré los ojos y traté de respirar profundamente, pero el aire no parecía llenar mis pulmones. A mi alrededor, algunos pasajeros empezaron a murmurar, como si sintieran lo mismo que yo, como si algo estuviera drenando nuestra energía. El conductor regresó y trató de arrancar el autobús nuevamente, pero el motor no respondía. Estábamos atrapados en medio de la nada, sin señal en los teléfonos y sin luces en el exterior. La oscuridad era densa y el silencio, aterrador. Todos estábamos tensos, esperando que algo sucediera, algo inevitable, algo que sabíamos que no podíamos detener. Y entonces, sucedió. La niña se levantó de su asiento y comenzó a caminar lentamente hacia el frente del autobús, hacia el conductor. Cada paso resonaba como un eco en mi cabeza y el aire se hacía cada vez más espeso, más frío. Nadie se movió, nadie intentó detenerla, estábamos paralizados por el terror. Cuando llegó al conductor, se detuvo frente a él y entonces algo extraño ocurrió. La niña comenzó a hablar, pero su voz no era la de una niña. Era profunda, antigua, como si miles de voces se unieran en un solo sonido. No pude entender las palabras, pero cada sílaba me llenaba de un miedo tan visceral que pensé que iba a perder la razón. Sentí como si mi cuerpo se desvaneciera, como si el suelo se disolviera bajo mis pies. Miré a los otros pasajeros, y sus rostros reflejaban la misma expresión de horror que cegaramente yo tenía. De repente, todo se quedó en silencio. La niña dejó de hablar, y el frío desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. El autobús volvió a la vida, y el conductor, sin decir una palabra, arrancó de nuevo. Miré a mi alrededor, y noté que algunos pasajeros estaban en estado de shock, otros lloraban en silencio. Nadie dijo nada sobre lo que acababa de ocurrir, era como si un pacto tácito de silencio se hubiera establecido entre todos nosotros. El resto del viaje fue un borrón, apenas recuerdo haber llegado a Guadalajara. Cuando finalmente bajé del autobús, el mundo exterior me pareció irreal.
La luz de las farolas, el ruido de los coches, las voces de las personas, todo parecía una especie de sueño. Traté de asimilar lo que había sucedido, de encontrarle sentido, pero no pude. Hasta el día de hoy, no puedo subir a un autobús de noche sin sentir un escalofrío recorrer mi columna. Recuerdo esa niña, esos ojos vacíos, y siento que de alguna manera sigue conmigo, como una sombra persistente en mi memoria. Nadie nunca supo quién era, ni de dónde venía, pero en el fondo, creo que ella no pertenecía a este mundo. Era algo más, algo que nuestros ojos mortales no deberían ver. Ese viaje cambió mi vida, y aunque he tratado de olvidarlo, sé que una parte de mí quedó atrapada en esa carretera, en ese autobús, junto a aquella niña de ojos vacíos. No hay una explicación lógica para lo que sucedió, y quizás, en lo más profundo, prefiero que así sea. Porque hay cosas que es mejor no entender, cosas que es mejor no recordar, cosas que, una vez que las has visto, se quedan contigo para siempre. La Rumorosa. Nunca me ha gustado conducir de noche en La Rumorosa. Es un tramo que atraviesa un cañón serpenteante, con pendientes empinadas y curvas cerradas. Los viejos conductores dicen que la carretera tiene vida propia, que sabe cuando tienes miedo y juega con tu mente, retándote. Nunca les hice caso. ¿Cómo podría una carretera saber algo? Pero esta noche deseo haberles creído desde el principio. Tomé el turno nocturno en el autobús por una paga extra. Eran las 10 de la noche cuando partí del terminal. Conmigo iban 8 pasajeros, todos adultos, de rostros cansados y cabizbajos. Aparentemente, nadie estaba interesado en conversar y yo no estaba de humor para iniciar charlas. Ya había oscurecido, y una neblina densa empezaba a formarse en el horizonte, justo a medida que nos adentrábamos en La Rumorosa. Mientras ascendía, la niebla se hizo más espesa, tanto que apenas podía ver a unos metros frente al autobús. No ayudaba que la radio no captara señal, y los faros apenas lograban cortar el espesor blanco que nos rodeaba. Era como si el autobús flotara en medio de una nada opaca y asfixiante. La carretera ya no parecía una carretera, solo podía seguirla por instinto. Fue entonces cuando vi algo extraño. A la orilla del camino, una figura borrosa se mantenía inmóvil, mirando hacia el autobús. Era alta, con una silueta humana, pero algo en ella me pareció retorcido. Frené un poco para verla mejor, pero en cuanto parpadeé, ya no estaba. Continué conduciendo, con una extraña sensación de inquietud. No quise mirar por el retrovisor, pero mi cuerpo lo hizo de forma automática. Entonces, lo vi. A lo lejos, detrás del autobús, la figura me seguía. No tenía rostro, o al menos, no pude distinguirlo en la oscuridad, pero era algo que no necesitaba rostro para infundirme miedo. Tenía la forma de una sombra, de esas que ves de reojo y que desaparecen al enfocarte en ellas. Miré al camino, tratando de ignorarlo, pero mi mente ya no estaba en la carretera, estaba detrás, donde la sombra parecía estar cada vez más cerca. Los pasajeros comenzaron a inquietarse, notando la tensión en el ambiente. Un hombre de mediana edad se levantó y se acercó a mí, diciendo que sentía una presencia extraña. «Debe ser la carretera», le respondí con un tono de voz que no convencía ni a mí mismo. Él me miró en silencio y volvió a su asiento, pero no dejó de vigilar por la ventana. A medida que nos adentrábamos más en el cañón, la niebla se volvió más densa y pesada. Una bruma extraña llenó el autobús, impregnándolo de un olor a humedad y algo más, algo que no pude identificar pero que me resultaba inquietante, como si una tormenta se estuviera formando dentro del autobús. Para mi sorpresa, nadie más parecía notar este olor. Era como si algo o alguien intentara comunicarse solo conmigo. Sentí el frío recorrerme la espalda cuando escuché un susurro apenas audible. «No lo harás. No lo harás», no pude encontrar de dónde venía, pero me quedó claro que la voz no era humana. Cerré los ojos un segundo, tratando de sacudirme ese terror irracional, pero cuando los abrí, la carretera se había transformado. Ya no eran las curvas habituales de La Rumorosa, era una carretera recta, interminable, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, lo que era imposible.
El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba perdido, que la carretera ya no era la misma y que, de alguna manera, algo había cambiado la ruta. Miré a los pasajeros, buscando algún tipo de consuelo, pero ellos no se movían. Estaban inmóviles, en completo silencio. Parecían congelados en el tiempo, con los ojos abiertos, mirando fijamente al frente, sin parpadear. Comencé a llamarles, sin obtener respuesta. Era como si ya no fueran personas, sino maniquíes vacíos, cuerpos sin alma. Mi corazón latía tan rápido que temía que se saliera de mi pecho. Quería detener el autobús y salir corriendo, pero algo me mantenía pegado al asiento. Mis manos no respondían, mis piernas estaban entumecidas y una voz me susurraba al oído: sigue conduciendo. La voz era fría y sus palabras se sentían como cuchillos helados rasgándome la piel. Entonces, sin razón alguna, el autobús comenzó a acelerar por sí solo. Intenté frenar, pero el pedal no respondía. La carretera, que antes era recta, ahora se llenaba de curvas nuevamente, pero el autobús no las respetaba. Solo se lanzaba hacia adelante como si alguien más, o algo más, lo condujera. Mis ojos no podían despegarse del retrovisor. La sombra continuaba allí, pero ahora estaba dentro del autobús, avanzando hacia mí lentamente. Su presencia era sofocante, como un peso enorme que me aplastaba, quitándome el aliento. De repente, las luces del tablero comenzaron a parpadear y un frío invernal se extendió en el aire. Podía sentir que mis pulmones luchaban por respirar, como si el aire se hubiera convertido en un gas espeso que me impedía inhalar. El autobús, como si obedeciera a esa sombra, continuaba acelerando por el abismo de la Rumorosa, acercándose peligrosamente al borde de un precipicio. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero en lugar de eso, todo se detuvo de golpe. Abrí los ojos y vi que estaba de nuevo en la carretera normal, como si nada hubiera pasado. Los pasajeros se movían, conversaban entre ellos y me miraban, confundidos, como si todo lo que había experimentado hubiera sido un mal sueño. Pero sabía que no lo era. Aún podía sentir el frío en mi piel y cuando miré por el retrovisor, la sombra estaba allí, justo detrás de mí. Esta vez no era solo una silueta. Pude distinguir un rostro, deformado y vacío, con una mirada que parecía devorarme el alma. Entendí entonces que esa carretera no dejaba a nadie salir sin dejar una marca, y que aunque parecía haber escapado, la sombra me seguiría siempre. Continué conduciendo, esperando encontrar la salida, sabiendo que nunca volvería a ser el mismo. La Rumorosa había tomado algo de mí, algo que jamás podré recuperar. Y ahora, cada vez que conduzco por este tramo, siento su presencia, sus ojos clavados en mí, recordándome que aún estoy atrapado, que jamás escapé realmente. Risas en la oscuridad. Viajar de noche nunca fue un problema para mí. Era algo rutinario, tanto que había desarrollado una especie de tranquilidad al hacerlo. Las carreteras oscuras y solitarias parecían como extensiones de mis pensamientos, dejaba vagar la mente mientras el autobús avanzaba en su rumbo fijo. Era una de esas noches, hace 20 años, cuando tomé un autobús de Monterrey hacia la frontera. Yo tenía entonces 30 años y hacía aquel viaje al menos una vez al mes. Pero esa noche en particular, algo fue diferente. Algo se quedó conmigo desde entonces, y aún ahora, al recordarlo, siento un frío que me cala hasta los huesos. El autobús estaba prácticamente vacío, apenas éramos 6 o 7 pasajeros. No era nada fuera de lo común para esas horas de la noche. Me senté al fondo, cerca de la ventana, donde podía apoyar la cabeza y quedarme dormido sin problemas. El motor rugía bajo mis pies y el suave vaivén del autobús me fue sumiendo lentamente en un sueño ligero. Justo cuando estaba por cerrar los ojos, algo me perturbó. Primero fue una especie de eco, un sonido apagado que apenas sobresalía sobre el ruido del motor. No le di importancia. Seguí con los ojos cerrados, intentando descansar. Pero luego volvió a sonar y esta vez más claro. Era una risa. Al principio pensé que era un eco lejano, tal vez de alguna conversación entre los pocos pasajeros que había visto subir.
Pero cuando abrí los ojos, me di cuenta de que todos estaban en silencio. La risa era tenue, pero infantil, como el sonido de niños jugando al escondite. Apreté la mandíbula, intentando ignorar lo que parecía solo una alucinación por el cansancio. Me acomodé en mi asiento y cerré los ojos, decidido a dormir, pero las risas no cesaban. Empezaron a subir de volumen, como si esos niños estuvieran acercándose. De vez en cuando escuchaba susurros, como palabras dichas al viento, incomprensibles. Al abrir los ojos de nuevo, no había nadie más de pie, y todos los demás pasajeros parecían ajenos a esos sonidos. La ansiedad me empezó a ganar. Decidí levantarme y caminar un poco para despejar la mente. Recorrí el pasillo del autobús, mirando hacia las otras filas. La mayoría de los pasajeros estaban dormidos, y el conductor, que apenas se veía desde mi posición, parecía inmerso en su propio mundo, concentrado en la carretera. Justo cuando pasé por el medio del autobús, una risita ahogada resonó justo detrás de mí, tan cerca que pude sentir el aire rozar mi cuello. Me giré rápidamente, pero no había nada. Miré a todos lados, buscando el origen de ese sonido. Pero el autobús estaba completamente vacío, salvo por los dormidos. Traté de razonar. Tal vez era el cansancio acumulado o un sueño que se colaba en la realidad. No tenía sentido, pero prefería aferrarme a esa explicación. Regresé a mi asiento, intentando ignorar las risas que seguían allí, como si vinieran de todas partes. Cerré los ojos de nuevo, esta vez decidido a no abrirlos hasta llegar a mi destino. Fue entonces cuando sentí que algo me rozó el brazo. Abrí los ojos de golpe y me encontré mirando el asiento vacío a mi lado. No había nada, pero el frío que sentía en el brazo era real, como si una pequeña mano helada hubiera tocado mi piel. Miré alrededor, notando que el autobús se había oscurecido más. Apenas una tenue luz iluminaba el pasillo, dándole al ambiente un aire sombrío. Fue entonces cuando vi algo que me paralizó. En el reflejo de la ventana frente a mí, noté dos figuras pequeñas. Dos sombras, alargadas y sin forma definida. Se movían detrás de los asientos, como si estuvieran escondiéndose. Cerré los ojos, tratando de borrar esa imagen de mi mente. Pero cuando los abrí de nuevo, las sombras se habían acercado. Parecían estar justo a mi lado, en los asientos vacíos de enfrente. El pánico se apoderó de mí. Mi mente trataba de racionalizar, de encontrar una explicación lógica. Intenté calmarme, respirando profundamente, pero sentía la presencia de esos niños, aunque no los podía ver. Las risas seguían, como un susurro constante que llenaba el ambiente. En un momento de desesperación, decidí que ya no podía quedarme allí. Me levanté y caminé hacia el conductor, decidido a pedirle que se detuviera, aunque fuera por unos minutos. Cuando llegué al frente, el conductor apenas me miró. Le pregunté si él también había escuchado algo, si había notado algo extraño. Me miró como si no entendiera de qué le hablaba. Es la carretera, amigo. El ruido del viento y del motor. Tranquilo, relájese y vuelva a su asiento, me dijo con un tono indiferente. Me quedé allí unos segundos, mirando hacia la oscuridad que se extendía más allá del parabrisas. La carretera estaba desierta, sin un solo automóvil a la vista. Regresé a mi asiento, sin más opción que esperar a llegar. Los susurros y risas continuaban, y ahora parecían incluso más burlonas. Me decían cosas que no entendía, palabras fragmentadas que se mezclaban con el sonido del motor. El viaje se convirtió en una tortura silenciosa. A cada momento sentía como si algo me estuviera vigilando, como si esos niños invisibles se burlaran de mi terror. Finalmente, el autobús llegó a la terminal. Bajé apresurado, respirando con dificultad. Miré hacia atrás, esperando ver alguna señal de aquellos niños, pero solo vi a los otros pasajeros bajando como si nada hubiera pasado. Ninguno parecía haber escuchado las risas o percibido las sombras. Me quedé parado en la terminal, temblando, sin saber si lo que había vivido era real o si mi mente me había jugado una mala pasada. Desde ese día, nunca volví a tomar un autobús de noche. Incluso ahora, 20 años después, el sonido de una risa infantil me provoca escalofríos.
Y a veces, en la oscuridad de mi habitación, juro escuchar esos mismos susurros, como si los niños me hubieran seguido hasta el final, sin intención alguna de dejarme en paz. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.